Muy buenas tardes, amigos. Muchas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros aquí en las entrevistas que ya nos hacían falta. Luego nos dicen cada semana, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que nuestros invitados luego no pueden o no los podemos agendar bien. Pero la cuestión es que aquí estamos, amigos. Les recuerdo mi nombre, su amiga Sandra Machain, de la Fundación de Bomberos de Baja California. Hoy es muy importante el tema que vamos a ver el día de hoy, una pequeña plática con expertos referente a lo que es el tema, como dicen, a todo pulmón. ¿Y por qué a todo pulmón? Pues ahorita vamos a ver, ¿verdad?, de qué se trata esto. Con nosotros está la doctora Liliana Pérez Villa, que está perteneciendo al área de salud ocupacional en bomberos, en la Corporación de Bomberos. Muy interesante, ahorita nos va a platicar ya de qué se trata esa área en específico. Y también está con nosotros el licenciado Sergio González Moreno, que es especialista en fisioterapia pulmonar, ¿verdad?, o respiratoria. Vamos a ver de qué se trata esto, amigos. Ya saben, cualquier pregunta que tenga usted, escríbanos, aprovechar aquí que están los expertos, hagan sus preguntas y pues damos inicio. Para empezar, ¿con quién inicio? ¿Con cuál de los dos? A ver, que son los expertos en estos. Muchas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación y por apoyarnos también. Déjenme decirles que también nos están apoyando en lo que es la serial que está haciendo la Fundación de Bomberos. Muchísimas gracias. Por eso, en base a eso, se hizo esta plática. Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, para empezar, ¿qué es la fisioterapia respiratoria? Vamos partiendo de ahí. ¿Qué es la fisioterapia respiratoria? ¿En qué está enfocada? Ok. Bueno, buenas tardes a todos. La fisioterapia respiratoria lo que viene a ayudarnos es a recuperar o mantener la función pulmonar debido a una pérdida. Esta pérdida puede ser por algún tipo de lesión directa, como alguna fractura de costilla, algún neumotórax, alguna enfermedad ocupacional, que son los que ahorita vamos a platicar un poco, y se manejan algunas técnicas tanto manuales como instrumentales para poder proporcionar al paciente pues ese bienestar, que pueda respirar de manera cómoda, que pueda él hacer sus actividades sin limitaciones, porque hay muchos de los pacientes que cursan con enfermedades respiratorias y obviamente de esto parte la dificultad para respirar, limitaciones en las actividades y al final pues obviamente esto repercute en la calidad de vida. Interesante, muy bien, doctora. Así es, bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias. A todos ustedes. Aquí se hace un vínculo muy interesante porque precisamente esa terapia o ese soporte respiratorio a las enfermedades o a las situaciones que bomberos tiene nos va a ayudar mucho, como bien dijo el licenciado, a recuperar esa capacidad respiratoria. A veces el bombero no entiende por qué se siente cansado, a lo mejor a cada ratito se enferma, a lo mejor muchas cosas. Servicios en los que ya hemos estado presentes nos dejan claro que sí tenemos que tener un seguimiento, por ejemplo, tratándose de recicladoras, tratándose de fábricas con químicos, cosas muy relevantes y de alto impacto que van a repercutir a largo plazo o a corto plazo en la salud del bombero. Esto es muy interesante, amigos, porque a veces sí es cierto lo que comenta la doctora. Muchas veces hay bomberos que hacen ejercicio, están en el área de atletismo y demás, algunos que otros, pero luego dicen, bueno, ¿por qué me canso? ¿Por qué me afecta tanto? ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es la relación? Sergio, dinos tú. Bueno, dentro de esta parte pues hay que considerar primero obviamente que existen enfermedades que van a estar sobre la parte de la profesión de bomberos. Dentro de ellas pues encontramos una muy común, que es el asma ocupacional. Prácticamente debido a que los bomberos inhalan diferentes tipos de sustancias, llegan a producir lo que es un poquito de inflamación. Esta inflamación puede ser de forma aguda o crónica dependiendo de las exposiciones que tenga cada uno de los bomberos o la incidencia en sus horas de trabajo o los incendios que tengan por turno. Después de esto también tenemos lo que ya es un enfisema. Recordemos que prácticamente algunas de las personas ya tienen el hábito de fumar y esto pues obviamente repercute en cada una de las profesiones. En el caso de los bomberos pues repercute y hace un poquito de hincapié, llegando a generar, puede ser una combinación de un asma ocupacional con una parte de EPOC.
Entonces, pero eso al final se va a ir determinando poco a poco. Estas son las más relevantes en el área de los bomberos. Me acabas de recordar ahorita, y lo comentamos antes de iniciar, ¿cuántos bomberos hay que tienen el hábito de fumar y luego van a un incendio y de repente dicen, llegan a la estación y vamos a celebrar porque nos aventamos un gran trabajo en este incendio y siguen fumando? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo afecta aún más a esta área de los pulmones, a ellos en especial? Celebramos humo, inhalamos humo y luego vamos y un cigarro. Bueno, aquí eso es una parte muy importante, digo, dentro de los hábitos de cada uno de los bomberos. Sí se tiene que hacer hincapié, debido a que ellos están expuestos a la parte de inhalación de sustancias, obviamente toda la parte del humo. Aquí parte para que ya lleven su equipo de protección y obviamente sea menos la cantidad que inhalen, pero como bien lo dices, el incendio les generó un mínimo de contaminación al cuerpo, pero al final pues terminamos con el cigarro, terminamos con otro tipo de situaciones que al final pues lo que hacen es sumar una restricción a largo plazo del pulmón. Obviamente esta puede ser también a corto, a mediano o a largo plazo, dependiendo también independientemente de las horas de trabajo, los incendios, sino ya el hábito del mismo bombero que diga, bueno, pues yo fumo una cajetilla diaria, yo me excedo en esa parte de estar fumando ya en la mañana, en la tarde, en la noche. Ya no es solamente cuestiones de motivo, ya no es cuestiones de frío, por decirlo así, por encontrar un motivo en un hábito, sino ya prácticamente ya es algo de la vida rutinaria, más aparte pues obviamente las otras, falta de actividad, sobrepeso, y esto pues obviamente genera que todavía la capacidad y la respiración sea limitada, lo que hace que el bombero simplemente se sienta agitado con subir escaleras, con actividades muy, muy pequeñas. Hay una de las preguntas que se fueron formulando, una de ellas pues dice, ¿cuáles son los síntomas o cuáles son los síntomas respiratorios que puede estar presentando de manera aguda y crónica, lo que acabas de comentar el bombero? ¿Cuáles serían esos sintomatologías que ellos empiecen a sentir al inicio, medio y ya al final, cuando ya es muy grave la situación? Ahorita me contestas, Sergio. Lili, ¿qué es lo que tú has visto aparte de todas las enfermedades que hay en bomberos, como en cualquier otro lugar, pero más ahí por el riesgo que manejan, el trabajo que ellos manejan, tanto de cáncer, hipertensión, diabetes? ¿Qué es más lo que tú has visto en esa área, en el área que tú estás, salud ocupacional, con ellos? Precisamente como mencionaba el licenciado, recordar que todos los incendios liberan partículas, las cuales se van a ir acumulando en los pulmones. Entonces va aumentando esa carga importante de materiales químicos y tóxicos que se van quedando como un residuo en los pulmones. Entonces empezamos a ver desde un asma, como bien mencionaron, neumonías químicas cuando se trata de químicos y de recicladoras, y pues obviamente EPOC a largo plazo. Entonces es como que el factor común que hemos visto. Curiosamente no cáncer de pulmón, quizá ese sería el último, ese es otro tema. ¿En serio? Sí. ¿Cáncer de pulmón no está como que en bomberos? No. ¿Aún así con todo lo que No. estamos hablando ahorita? No, sería más fácil que viéramos un EPOC, un asma y una neumonía química en lugar de un cáncer de pulmón. Hasta ahorita los cánceres que hemos visto no son de pulmón, pero es precisamente por pues esos hábitos que ahorita estamos tratando de informar y concientizar para que se cambien esos hábitos. ¿Qué tan importante es que esta información que se está brindando ahorita? ¿A qué tanta mentalidad y porcentaje de bomberos podría llegarle? Que digan, porque sabemos que tenemos hábitos que no vamos a cambiar. O sea, a mí me gusta fumar y discúlpame, pero a mí me digan lo que me digan de mi pulmón, yo sigo fumando. O sea, ¿qué porcentaje de personal estamos hablando de eso? A mí no me va a pasar nada,
Porque yo soy Superman y soy super bombero. Sí, es complicado, pero al menos que de todos los 450, 500 bomberos que tenemos en Tijuana, que somos, al menos que se vayan 100 con esa conciencia, pues obviamente van a tener una mejor calidad de vida. Y yo creo que eso, no nada más aquí, gracias a las redes sociales, gracias a los medios de comunicación, creo que se está trascendiendo, y ahí lo vemos con los cereales, Así de es, dónde vienen, sí. Ensenada, de Rosarito. Yo creo que esta información les va a parecer valiosa, y yo creo que algo que se quede en el bombero, ya como que te empieza a hacer ruido. Empieza a hacer ruido. Ese es el inicio de los, Sí. de los cambios. Lo que comentábamos hace rato, Sergio, de la pregunta que se te estaba haciendo, ¿qué me puedes decir? Bueno, pues prácticamente una de las partes y lo poquito que hemos ahorita visto con la parte de los bomberos, pues obviamente sus trajes, ¿no? Sus trajes tienen pues obviamente un peso considerable, lo cual implica pues obviamente limitación de su respiración. Obviamente una el peso, otra es la protección, que obviamente no los puedes llevar como sueltos o se tienen que ir lo más ajustados posible. Entonces aquí de la parte esta pues ya empezamos con los síntomas. Aquel bombero que apenas está alistando todavía no entra en actividad cuando ya está empezando a sentir que le falta el aire, ¿no? De esta parte que empieza a sentir que le falta el aire, también empieza una cuestión de cardíaca, empieza otra vez a latir un poco, la frecuencia cardíaca a aumentar, y obviamente pues de ahí partimos para que sea algo agudo. Obviamente si empezamos con este tipo de síntomas, pues obviamente hay que voltear un poquito y empezar a buscar esta parte de mejorar, no solamente la parte respiratoria, es un conjunto, la parte respiratoria, Claro, el peso, claro. los hábitos de tabaquismo, sedentarismo, la parte de la alimentación. Sabemos que también ahí está la parte del colesterol alto, que también se viene manejando mucho en la parte del sedentarismo, y a veces ahí también viene la parte de la activación del corazón. Entonces, todo esto lo vamos a presentar mucho antes de que lleguen a la parte del evento. Ya durante el evento, pues obviamente se van a hacer más evidentes todo esto. Hay muchos de los bomberos que ahorita nos están escuchando y seguramente recordarán que obviamente aunque lleven su oxígeno y todo, sienten este tipo de presión, sienten toda esta parte de, también puede ser incertidumbre, porque al final le entran a los incendios y obviamente no saben con qué se puedan encontrar. Entonces también una de las partes psicológicas o emocionales influye pues en la parte de la respiración. Y posteriormente a esto pues obviamente es el cansancio, ¿no? Hay veces, desconozco ahorita, no sé, la parte de los turnos, pero hay gente que pues apenas me imagino que va llegando y otra vez sale de nuevo. Sí, entonces no se ha recuperado del incendio cuando ya otra vez va de regreso. Entonces pues imagínense al terminar la jornada cómo se siente, cansado, pero también con un aumento de dióxido de carbono en su sangre, que eso hace que prácticamente no tenga buena oxigenación los tejidos, y por ende ese cansancio se puede permanecer de 2, 3 o hasta 4 días dependiendo de qué tanta exposición haya sido. Entonces por eso es importante que obviamente se busque que los pulmones de los bomberos estén lo mejor funcional y la mejor capacidad, dependiendo obviamente de la edad, dependiendo del peso, dependiendo de la talla, para que al final pues estén lo mejor respiratoriamente hablando dispuestos al trabajo. Me haces yo en lo personal una pregunta ahorita que estás mencionando todo eso. Podríamos pensar, o yo podría pensar, que el equipo de bomberos, su era, lo que es el tanque, lo que es la máscara, están diseñadas para el tamaño de la cara de los bomberos, ¿verdad? Y sella herméticamente. Habría manera de que yo puedo pensar como bombera, me pongo la máscara y ya tengo una protección. ¿Puede introducirse estos contaminantes para estarlos inhalando, aún así yo traiga la máscara? Regularmente no, porque están diseñados para eso, pero ¿qué llega a suceder? De repente ustedes empiezan a manipular a objetos, empiezan a manipular a las personas, empiezan a mover
y a veces no es ustedes, sino con lo que tienen contacto, lo que de cierta manera puede llegar a mover ligeramente. Pero lo que más influye es que también al momento de que se acaba el incendio, el bombero da por hecho que él ya puede quitarse la máscara y ya puede respirar en la zona, seguir, ¿verdad? Como si ya no hubiera pasado nada. No, es el punto más crítico, donde el dióxido de carbono lo empiezas a agarrar pues con toda la cantidad. Entonces, muchos de los estudios te comenta que una vez que se apague el fuego, tú ya no puedes entrar, digamos, estar en las cenizas o en la zona, ya debes de estar alejado para que no trates de inhalar eso. Y hay pues algunas de las cuestiones que se quitan el equipo y prácticamente a lo mejor hacen alguna actividad de búsqueda, pero claro, eso al final están inhalando todo sí, el inhalando monóxido de todos los carbono. contaminantes que hay afuera, las partículas, que yo pueda pensar que estoy en una área donde no hay humo, donde no hay nada de eso, pero las partículas continúan en el aire. ¿Te han comentado alguna vez tus compañeros, Lili? De hecho, Sandra, sí, tienen razón, porque a eso le agregamos que tenemos químicos, tenemos Sí. retardantes de fuego, tenemos muchas cosas que ya ahorita las manejan en cualquier casa, que esas partículas son las que también inhalamos. Entonces es importante el tratar de permanecer tanto como se pueda con el tanque. Sé que es cansado, pero ahí viene la parte del acondicionamiento físico para poder aguantar un poquito más tiempo la protección del tanque con la máscara. Y sí, sí es cierto. En el momento a veces las máscaras pues son estándar, ¿no? Pero no todos tenemos la misma fisonomía. Claro, Entonces claro, tenemos sí. que buscar una que realmente te selle y terminando el servicio descontaminarla, porque las partículas, volvemos a la misma, se quedan ahí, volvemos a conectarnos al aire y probablemente eso también lo estemos inhalando. Que eso es un hábito que ya están agarrando ahorita la mayoría de los bomberos. Sí. No quisiera decir que el 100% porque lo desconozco, pero sí sé que la mayoría de los bomberos están haciendo ya esto, inmediatamente que salen de un servicio, descontaminar. Pero lo que acaba de decir Sergio, ¿qué pasa cuando llegas y vuelves a salir inmediatamente a otro servicio? No estás dando la oportunidad de que tu cuerpo, de tu pulmón esté recuperándose. ¿Qué recomendarías tú, Sergio, como especialista en esto? Quisieran ellos en particular, una vez que estén en un servicio y salgan o lleguen a la estación, ¿qué pudieran ellos hacer para poder por lo menos minimizar ese efecto de esos contaminantes que ellos están inhalando? Pues lo principal es la hidratación. Lo principal, tienen que llegar, tienen que hidratarse, obviamente quitar todas las presiones, eso estamos hablando desde de todo su equipo, y que empezaron a caminar. Empezar a caminar lo que va a hacer es favorecer la circulación, y posteriormente en este trayecto de caminada de 5 minutos no tiene que ser algo rápido, a largo simplemente plazo, largos minutos, muchos minutos, nada más los 5 minutos que empiecen a caminar una distancia prudente o en sus áreas que se lo permitan, y que empiecen a exhalar, que empiecen a soplar. Eso lo que va a hacer es que vayan sacando el dióxido de carbono más la activación de obviamente la caminada, y eso va a aligerar esta parte, dependiendo, como les digo, si este bombero sí ya viene de 2, 3 incendios, pues obviamente lo más recomendable es que no salga, o al menos, como les digo, prácticamente haga un poquito más esto, 5, 10 o 15 minutos, para que pueda bajar las cantidades de dióxido de carbono, porque también es peligroso. Un bombero que sale al segundo incendio no va con la misma efectividad que va a la primera. Claro. El dióxido de carbono lo que hace es que no llega oxígeno a tus células. No por traer un tanque de oxígeno quiere decir que las vas a tener oxigenadas. El dióxido de carbono se mantiene ahí, y al final el dióxido de carbono se mantiene en la misma máscara, aunque tú tengas el tanque de oxígeno. Entonces no estás depurando nada ese dióxido de carbono que se supone que estarías sacando. Entonces el segundo o el tercero puede que tengan más probabilidades dentro de sus maniobras, que puedan no coordinarse, que puedan tener errores, pero es debido a este acúmulo de dióxido de carbono en tan poco tiempo. Es muy inteligente lo que acabas de decir, pero eso yo creo que lo podemos aplicar. Desafortunadamente aquí en Tijuana pues tenemos estaciones, hay 17, 18 estaciones en Tijuana, Sí. pues no todas son amplias, no todas tienen el tanto personal como para poder que llegue uno de un servicio, se quedan descansando y salga otro, ¿no? Hay estaciones que los mismos tienen que salir a los incidentes de sus áreas. Uh-huh. ¿Qué estudios pudiéramos hacer o pudieran hacer ellos para saber cómo andan sus pulmones? ¿Quién me contesta? Cualquiera de los dos.
Bueno, de A ver. inicio, A ver, ¿qué podemos hacer para que ellos vean Sí. cómo están los pulmones? O sea, porque pues, estamos hablando hasta de los bomberos, pero la verdad es que, pues si yo voy a hacer, ya también voy a ir porque, bueno, también andamos con muchos contaminantes como personas de población civil que andamos y luego andamos ahí de metiche en los incendios, queremos saber y andamos también inhalando, ¿verdad? Pero ¿qué pueden hacer ellos para saber cómo están sus pulmones? Bueno, A ver. de inicio, parte del programa de salud ocupacional es justamente eso, el monitoreo de los pulmones de todos los bomberos operativos y que hayan estado involucrados en el área operativa para tener una idea de qué es lo que tenemos que cuidar oportunamente. Quizá no nos había tocado este punto de, pues ahora sí que tener contacto o un vínculo con alguien especialista, con un programa o con varios programas para favorecer este estudio. Entonces, Ya lo tenemos de aquí. inicio, Ya lo tenemos ya, aquí, sí, qué sí, sí. interesante. De inicio, espirometría, que es en lo que nosotros nos estábamos enfocando, pero pues el universo dijo, hay más, y pues Claro. apareció el licenciado, Sí, y ya muchas gracias, tenemos le más agradecemos cosas que por toda la podemos información. ofertar al Sí. bombero. Sí, ¿qué podemos hacer? Sí, Sergio? pues aquí ahorita lo mencionan, el estudio más con mayor información en la profesión del bombero, pues obviamente es la parte de la espirometría. La Ese- espirometría es un estudio donde mide tanto los volúmenes como las capacidades pulmonares de cada una de las personas. Es un estudio donde no genera dolor, es muy sencillo de realizar, lo único que se tiene que soplar en un equipo, obviamente con toda la fuerza posible para que el equipo determine qué tanta capacidad pulmonar tienes. Dentro de esta espirometría manejan dos patrones, se llama patrón obstructivo y restrictivo. En el caso de los bomberos que no llegan a tener un patrón obstructivo, que es un patrón restrictivo, ahí es donde entra la parte de cuando traen unos kilitos de más, cuando son sedentarios, cuando no hay tanta fuerza en sus músculos expiratorios, para que obviamente puedan presionar por completo el pulmón y se pueda volver a rellenar. Esto hace que pues obviamente entre más oxígeno limpio y obviamente sus tejidos pues puedan moverse con mayor facilidad. El otro patrón pues obviamente es el obstructivo. Esto ya estamos hablando que es el bombero más la parte del fumador, ¿no? Claro. Aquí ya entra en esta parte, pero si de inicio ellos tienen el patrón obstructivo, prácticamente ya hacen que ese dióxido de carbono que inhalan doble o triple la dificultad para sacarlo. Y por ahí viene el tema del cansancio. Oye, ¿por qué Pedro se cansa menos que Juan? Si es lo mismo. Lo que pasa es que al final él tiene más tiempo de fumar, fuma con más frecuencia y al final eso es la gran diferencia. Pero ¿cómo lo vamos a detectar? Con la parte de las espirometrías. Esa es una parte inicial para determinar si él necesita, obviamente, la parte de rehabilitación pulmonar para que pueda mejorar su condición, no solamente en su vida, sino en el trabajo, que es la parte fundamental, ya que obviamente esto los podemos encontrar desde 30, desde 35 años, no necesariamente hasta que ya llegue el bombero a jubilarse. Cuando se jubila, pues prácticamente sus actividades van siendo más de oficina. Como vienen siendo más de oficina y sin un estudio, al final pues obviamente los bomberos jubilados pues se quedan limitados en ciertas actividades, pero prácticamente siempre repercutiendo la parte pulmonar. Ya teniendo estos dos patrones, también hay que ver que si tú no presentas esto, una espirometría no es siempre, ahorita como dice el doctor, es para que tengan un conocimiento. Cada año se pierde cierta cantidad de capacidad pulmonar. Esta capacidad pulmonar se va perdiendo obviamente por los factores tanto internos como externos. Pero ojo, cuando esta capacidad excede esa cifra, entonces quiere decir que ese bombero se expuso más, que ese bombero está fumando más, que ese bombero está haciendo algo y al final van a terminar en estos patrones, tanto restrictivo como obstructivo. Entonces por eso es bien importante ahorita que se lleve la parte del control, ahorita que ya entra la doctora con la parte de salud ocupacional. Salud ocupacional es importante en todas las empresas, porque al final de cuentas,
ahorita estamos con la parte pulmonar, pero también está la parte física, o Sí, sea, sí, sí. prácticamente también hay cuestiones de desgarros, cuestiones de esguinces, pues hay mucha parte, lumbalgias, que es lo que también pueden presentar por cargar tanto equipo, hernias de disco, o sea, al final de cuentas hay mucho que trabajar, no solamente los bomberos, sino prácticamente en todas los trabajos o las profesiones, y por eso es muy importante la parte de la salud ocupacional. Sí, sobre todo también tomando ahorita lo que comentas de, hay muchos bomberos que iniciaron desde muy jovencitos, empezaron como voluntarios, ahí la van llevando hasta con los años que agarran su base, pero siguen desde muy chavalitos, 16, 17 años, me quiero imaginar, y toda su vida están en bomberos, entonces puede ser que no sean fumadores, pero el hecho de haber estado expuestos desde muy jovencitos a incendios y a todos esos contaminantes, pues todo eso lo puede afectar. Pregunta, una vez detectado un problema de respiratorio con este estudio, los bomberos, ¿hay manera de que, ya que encuentras tú un problema, sé que a lo mejor no se puede revertir, pero hay tratamientos para que eso se minimice o por lo menos ya empezar a que este problema respiratorio pulmonar no se vaya agravando más? ¿Qué hay? Ok, bueno, la parte es tener el antecedente con la espirometría. Posteriormente a esto, como les explicaba, si tú pierdes más de la capacidad que debes de perder, entonces ahí es cuando prácticamente necesitamos hacer hincapié cuáles serían los puntos a tratar. Como dijimos, sedentarismo, la parte de si eres fumador, hay que bajar tantito a la parte de empezar a fumar. Si eres de las personas, como dices, soy joven y quiero ir 2, 3, siga el siguiente incendio, ¿no? Y claro. es bueno, pero también tiene que haber, hay un límite. Obviamente esa persona joven pues va a tolerar más, pero también es una persona que a temprana edad se va a ver muy afectado. Entonces, si esa persona de repente ya llega a los 35 años y dice, bueno, es que me falta el aire, pues ha de ser por esto. Hay muchos motivos por los cuales encontramos el pero, ¿no? Pero es que no hago ejercicio, pero es que no hago esto, pero no me alimento. Al final sí es determinante, pero lo más importante es conocer tu pulmón. Tu pulmón es el que te va a dar la referencia de cómo estás en realidad y qué es lo que debes de hacer para prevenir de que llegues a uno de los patrones ahorita mencionados o de que estos síntomas todavía se agraven. Entonces, sí es importante hacer conciencia con estos, con la actividad, y al final no es tan difícil, pareciera que es algo difícil, pero no. Como les digo, estaciones pequeñas, no hay relevos, nada más es generar una pequeña rutina al momento de llegar, porque si llegamos a descansar y a quedarnos estáticos, nos afecta más. Entonces, dependiendo, hay que conocer, hay que determinar qué tanto fue la exposición, para que también de ahí parta la actividad cardiorrespiratoria de 5 o 10 minutitos, y con eso nos podemos ir, obviamente, con mejor respuesta respiratoria, claro, al descanso. Entonces, esa sería una de las recomendaciones. Y la otra, pues, como les digo, sí es importante que sí se determine para que se pueda corregir. Si esto no se identifica, ahí es donde entra tu pregunta. A largo plazo, pues ya prácticamente ya, o sea, ¿qué puedes hacer ya cuando tienes una espirometría con un patrón obstructivo leve, severo, moderado? Pues sí puedes mejorar, pero tu calidad de vida, ahí es donde entonces ya no vas a poder trabajar en bomberos, pero tu calidad de vida, ¿qué pasa de ahí? Vas a quedar con una capacidad pulmonar limitada, vas a quedar con esta parte de disnea, de dificultad para respirar cuando subas las escaleras. Y hay mucha gente que después de que se retira, pues ya saben que el sedentarismo es parte de más las enfermedades, hipertensión, diabetes, obesidad. Y esto parte también, la hipertensión es un punto clave donde tus pulmones no están generando el oxígeno para tu corazón. Y tu corazón al final termina haciendo un esfuerzo pues sobresaliente que te lleva a una hipertensión. El tema aquí es que no vayas a una hipertensión pulmonar. Si vas a una hipertensión pulmonar, entonces ya es cansancio y medicamento de ahí para
el resto de la vida. Me están aquí mezclando, me tienen con los letreros acá. Ya miramos, ¿qué pasa? Aún trayendo su equipo completo. ¿Qué pasa con los que no se quieren poner la máscara? A ver, tú. Ay. Me imagino que hay muchos valientes y muchas gracias, son nuestros héroes, de veras. Por cierto, aquí ya nos mandaron saludos a Pedro Perfecto, Jorge Valverde, de Oakland Fire, California, el Duque, Jorge Tobar, Mirra Gá, Marina Sánchez, muchas gracias por estar viendo aquí la transmisión de la fundación. Y sí es cierto, sí son unos héroes, pero también tienen sus consecuencias. ¿Qué pasa con esos valientes? Que de repente es una lucha, son como niños, ¿verdad? Los bomberos son como niños al final de cuentas. Pero ¿qué pasa, muchachos? Pónganse, escuchen lo que se están diciendo. ¿Qué pasa? Es complicado, ya lo viví, aunque sea un poquito, no en comparación de otros compañeros que tienen más tiempo, pero sí es importante el entender que después de que se mitiga el incendio, viene la escombrada, y ahí es donde exactamente son las emanaciones más tóxicas y más fuertes. Entonces, hay que ponernos nuestra máscara un ratito más, cambiarnos los tanques, y de ser posible decir, ok, ya llevo 5 horas en una recicladora, ya me cansé. Bien, ¿qué sería el siguiente paso? A lo mejor una buena N95, a lo mejor una buena mascarilla donde nos pueda disminuir el estar aspirando las partículas, a lo mejor. Y no hacernos los valientes en el hecho de decir, puedo todavía seguir otras 4 horas trabajando más. No, como decía el licenciado, yo creo que va a ser importante que en el momento que uno se sienta mareado, salirse, así sean menos de los 15 minutos que normalmente nosotros pues trabajamos, salirse, porque eso quiere decir que tu cerebro no está teniendo la oxigenación adecuada. Ese es un punto clave, ¿no? Para decir, ¿sabes? Que algo no está bien, algo está pasando, me salgo. Y ahorita de lo que habla ahorita, estamos hablando del dióxido de carbono. Sí. Al final de cuentas, sigues reutilizando el dióxido de carbono y por eso vienen este tipo de situaciones. Y obviamente esto influye para que tus respiraciones pues obviamente sean más cortas, como decimos, hay superficiales, y esto genera más dióxido de carbono. El oxígeno que trae no les asegura que se oxigene 100%. Si tú empiezas con este tipo de respiraciones superficiales, no estás agarrando el oxígeno. Por más, desconozco ahorita las cantidades que utilicen, pero por más oxígeno que le pongas, cuando tú canses tus pulmones, así le pongas de 1 litro a 10 litros, no los vas a poder agarrar porque estás cansando un músculo. Entonces, sí es importante esta parte, como les decimos, que tengan el pulmón en las mejores condiciones para cuando lo requieran, el tanque que traigan en su espalda, obviamente provee ese oxígeno que necesitan y puedan seguir sus maniobras, puedan seguir, combatiendo los incendios o las actividades que realizan. Pero si no, pues sería prácticamente en vano, y de ahí podemos empezar con la parte de los desmayos, podemos empezar con otras situaciones, pues obviamente ya casos con ustedes que tienen más experiencia con sus compañeros, y esa es la invitación. Al final de cuentas, tú te lo quitas y pues no pasó nada, pero no es el que te lo quites y acá, el tema es estando en la actividad, o sea, que estés realmente pulmonar y físicamente para la actividad que te compete. Esa es la invitación, porque afuera pues es más sencillo. Quiere decir, aquí el incendio no se acaba cuando tú apagas el incendio. O sea, tu equipo no te lo retiras en cuanto se acaba el incendio. Tu equipo tiene que ir puesto hasta que te retires probablemente a tu estación y hagas esa descontaminación adecuada. Camines esos 5 o 10 minutos para que empiece a ventilar bien, a oxigenarse bien. Yo creo que eliminar por los poros, quisiera entenderlo así, toda esa toxicidad, porque a pesar de que cada incendio es diferente, una casa, una madera, una basura, uno recicladora, uno con químicos, todos no dejan de ser contaminantes. Claro. Y todos, tal vez unos a mayor grado que otros, sobre todo cuando hay incendios en empresas donde manejan químico, o aquellos lugares donde hay una alta concentración de materiales mucho más dañinos a nuestro cuerpo, pues bueno, no se termina ahí nada más, sino hay que seguir trabajando en esto. Y ahí, si me permites hacer énfasis, decías de descontaminar, desde el incendio, desde que ya casi nos vamos a estación,
es descontaminarnos desde ese momento, porque si nos subimos a la máquina con el equipo sucio, la máquina se va a quedar impregnada con todas esas partículas, que después las vamos a absorber nosotros también. Entonces, antes de subirnos a la máquina, una descontaminación rápida, ya ese tema también lo veremos más adelante, pero sí va a ser importante el hecho de no, pues ahora sí que llevarnos los menos contaminantes posibles. Muy interesante. Este estudio de la espirometría, Sergio, son muy costosos, tomando en cuenta que a veces, muchas veces, sí, yo me quiero hacer el estudio, sí, tengo muchas ganas de hacerme el estudio porque no estoy respirando bien y sé que tengo algo, pero sí, también sé que a veces hay estudios que no están a mi alcance, ¿verdad? Por más Cali que a lo mejor tenga o por más IMSS que tenga, no están a mi alcance. Este estudio en particular, ¿su costo es muy elevado de hacer? Pues sí es algo elevado de hacer, pero ahí estamos trabajando para que obviamente estos costos sean más accesibles para, bueno, en esta parte en especial para los bomberos, y obviamente se lo puedan realizar. Y al final también, pues ahí por el área de ustedes también creo que ahí vamos a hacer algo están buscando la parte de hacerlos, pero sí yo les recomiendo pues obviamente que sí se lo hagan, pero también hay que ver porque hay estos estudios sí en algunos lugares en específico, y sabemos aquí por zonas, sí llegan a tener un costo muy elevado. Sí. Lo importante de esto es que al final es un estudio al año o un estudio a los 6 meses. Esto va a depender de cómo se encuentre ¿cómo se llama? El bombero, pero no es un estudio que tengan que repetir constantemente. Claro, muy interesante. ¿Algo más quisieras decir? Pues nada, vamos a seguir insistiendo con que se trate de usar el equipo completo, el descontaminarnos, y yo creo que el arma o la herramienta más importante ahorita, la prevención, es el ejercicio. Sí. El ejercicio, por más sencillo que sea, como decía el licenciado, nos va a permitir hacer que esa circulación se mueva y que ese oxígeno se pueda captar mejor. Claro que sí. Estaba viendo ahí una pregunta, pero creo que esa pregunta ahorita no está relacionada con nuestro tema, por eso no la había visto aquí. Esa la contestamos después, ajá, la orientamos, sí. Me gustaría, de veras, ahora con los seriales que estamos haciendo a través de la fundación y que nos han apoyado muchísimo, de veras muchísimo, al director de bomberos, Rafael, a Carrillo, también a Pedro Perfecto, que nos han estado ayudando también en Mexicali y demás, y que estamos viendo cómo hay tantos bomberos interesados en ir a hacer ejercicio, porque ellos se están midiendo al final de cuentas. Te tocó a ti el domingo pasado, estuviste ahí en lo de la presa, y es bien interesante ver cómo muchos de ellos llegaban con una actitud y sí, físicamente muy bien, pero había muchos de ellos que decían, no, pues yo mejor me voy caminando, ¿verdad? A lo mejor tal vez por ese problema que hay de la respiración. Imagínate aquel bombero que aparte de que tiene asma, fuma y están incendios, pues es el combo completo, ¿verdad? Es el combo completo. Dice ahí tenemos alguna responsabilidad el encargado de su personal, de que su personal esté bien. Pues eso para ti. Yo creo que ahorita hay muchos encargados muy enfocados a que tanto ellos como su equipo de trabajo estén bien. Esta pregunta, qué bueno que la acabas de hacer, por una razón. Sabemos, aquí en Tijuana no pasa, ni en otros lugares pasa. ¿Okay? Estamos hablando de otra ciudad, otra dimensión. De otra dimensión. Encargados de estaciones, y yo creo que a ver si ahí, si nos está viendo Pedro o Rafa, nos puedan contestar y apoyar. Pero a ver, tú nos dices, hay encargados de bomberos, de estaciones de bomberos que están en una estación, llámese la que sea, que en un momento dado dicen, yo aquí no quiero bomberos que estén haciendo ejercicio. Yo aquí en Tijuana no lo he visto, yo lo he visto en otros lugares. Pero qué tan importante es la responsabilidad, eso ya es personal. Qué tan importante es la responsabilidad del encargado que tenga a su gente bien cuidada, no nada más entrenada, sino bien cuidada en ellos físicamente.
Pues ¿O ya es personal? de inicio es personal. Es personal. Es personal, pero eso se contagia. Yo he Sí. visto que me han mandado videos de estaciones que hacen sus circuitos de CrossFit, Sí. ejercicios funcionales. Yo creo que esto ya está empezando a marcar un poquito. Oh, sí, mucho. Como dices tú, estamos viendo Ajá. videos ya desde Aguascalientes, de otros estados, donde ya estamos viendo. Entonces, no quiero decir que Tijuana o Mexicali o Ensenada o cualquier otro municipio de aquí sea un parteaguas, pero creo que sí hemos estado haciendo un poquito ahí de bulla con eso, ¿verdad? A lo mejor estar un poquito en una competencia sana, Claro. a eso me refiero, una competencia sana de estarse haciendo ejercicio y demás. Entonces, pero sí me ha tocado ver y escuchar encargados de estaciones donde dicen, no, Nada. tú aquí vienes a apagar incendios, a limpiar la estación Y ya. y ya. Ya no, Así es. no sé, en lo personal me ha tocado gente muy amable y la verdad que sí se ha integrado a algo de ejercicio. Sí. Entonces, no sé, un tiempo estuve en la central y nos íbamos que sea a dar la vuelta no sé dónde, subir el del Easy Park. O sea, he tenido suerte de que me han tocado encargados que sí me permiten hacer ejercicio o se integran a hacer ejercicio y pues, no sé, eso contagia. Entonces, Sí. eso mismo en estaciones, en turnos, me dicen, doctor, estamos haciendo esto, doctora, estamos... Pues excelente, entonces Qué bueno, nada como más eso, es se contagia. encaminar un poquito más. Sí. Y a lo mejor era, como decimos, ¿no? La vieja escuela, pero la vieja escuela también se está contagiando Sí. y eso es más interesante. Sí, y deja tú el contagio, el ejemplo que pones como Sí, encargado, al como final de líder. cuentas, ¿no? Como un líder, Claro, que tú le demuestres también a tu equipo que aunque tengas muchos años o tengas poquitos años, pero estás con ellos haciendo a la par. Porque Así me es. estás demostrando entonces que si entra uno, porque es el lema de los bomberos, entra uno, sale uno, entran dos, salen dos. Así Y así debe de ser, ¿verdad? Así Qué es. interesante es eso y qué importante es. Sergio, ¿qué Bueno. más nos puedes decir? ¿Qué más nos tienes que decir de ese tema tan interesante y que es para muchísimo más, pero así a grosso modo tú simplificaste muy bien lo que es las consecuencias agudas y crónicas de la inhalación y de los problemas respiratorios? ¿Qué más nos podrías decir al respecto? Sí, pues en general todas las profesiones, todo lo que realizamos siempre nos va a impedir un esfuerzo físico, un esfuerzo mental. Entonces lo más sano es hacer ese ejercicio, ¿no? El bombero dentro de las otras situaciones pulmonares, físicas, está la parte mental, ¿no? El estrés que ellos generan en salir rápido a atender un incendio, en salir por hacer sus actividades. Entonces de esto genera también el ejercicio, pues obviamente desde la unión del equipo, desde como decíamos ahorita, generar un hábito saludable, porque al final tu trabajo es físico. Entonces es lo más importante que tú te metas, no de lleno, ¿verdad? Tenemos limitantes, hay veces que obviamente no vamos a bajar de peso, ¿no? Pero al final de cuentas la persona encargada tiene la sensibilidad de saber quién puede hacer un poco más de ejercicio y Sí, quién no, sí. pero no estamos limitados a que no puede hacer. Claro que puede hacer, solamente que ahí parte el líder, ¿no? Vas a hacer tal actividad ligera, porque al final no creo que los líderes o los jefes manden a todos, ellos también ya saben a quién mandar, así como organizan, también se pueden empezar a organizar con esas actividades. Costo-beneficio, hay veces que sabemos que podemos agarrar, no sé, los mismos tanques, podemos agarrar algunas cosas que ya son parte de la estación para ejercitarse. No necesariamente necesitamos un gimnasio, lo que necesitamos es actitud, ganas de poder cambiar este rol y obviamente pensando cada uno en los bomberos. O sea, yo como bombero voy a decir, bueno, yo lo que quiero es estar bien para ejercer mi profesión el mayor tiempo posible y ejercerla de manera adecuada. Como decía ahorita bien la doctora, la prevención, trata de prevenir que a temprana edad, pues prácticamente ya te digan, tú ya no puedes ir a los incendios, ¿no? O sea, va a ser algo lamentable porque es parte de tu vida, es parte de tu pasión, es parte de lo emocional, ¿no? Pues hay un incendio y pues queremos Claro. salir,
pero que siempre salgas con esa energía, con esa condición física, lo mejor presentable, para que puedas seguir haciendo tu profesión. Digo, a todos nos gusta nuestra profesión, sí, y quisiéramos ejercerla, pues, ¿no? Mucho, o a veces... ¿Sabes qué es ahorita lo que comentas es, tomando en cuenta que ahorita ya la jubilación es que a los 65, ¿verdad? A los 65 años, imagínate. Sí, y como dicen ahorita, la prevención es la mejor, o sea, al final de cuentas esta profesión tiene las dos, la parte pulmonar y la parte cardíaca, sí, ¿vale? Tienes mucha posibilidad a un infarto, como tienes mucha posibilidad a una enfermedad pulmonar, pero ya tienes tú la solución, simplemente la actividad, y no necesariamente mucha, pero sí, como decimos, llegas a un incendio, vamos a empezar a hacer actividades para bajar, disminuir y al menos te sientas bien emocional y físicamente. Y prácticamente la otra, pues es como decíamos, hay gente, ahorita desconozco la parte de los bomberos, pero sí hay gente que puede llegar a depender de oxígeno. Entonces, ¿qué pasa con ellos? No sé si al final las instituciones pues obviamente cubran con eso después, o prácticamente le toque al bombero pagar esa parte de oxígeno o los estudios, o no hay necesidad. Ya el que está en aquel punto, pues bueno, hay que rehabilitarlo para mejorar la calidad de vida. La persona que va empezando, que yo me hago el estudio, como bien lo decimos, es una vez al año, vas bien, cuídate, sigues haciendo tus hábitos, vamos a ir por buen camino y te vas a jubilar con la mejor condición, obviamente una para que calidad de vida, la mejor una mejor calidad de vida, al final de cuentas. Pues qué interesante, yo les agradezco mucho ahí cuando nos vayan escribiendo, yo creo que vamos a sacar mucha tela de dónde cortar y muchísimas más preguntas, ¿verdad? Yo les agradezco a ustedes por haber estado el día de hoy aquí y nutrirnos de toda esta información, a nosotros, pero también a los que nos están viendo o a los que después van a ver este tema, esta presentación, donde se van a dar cuenta de que, caray, pues no nada más es ir al incendio, ya tengo que hacer esto, tengo que caminar, voy a hacer, donde va a ser muy importante, ahora sí tu labor, Lili, con ellos, ahí es donde ya te toca a ti, ¿verdad? Y en el área de lo que los estudios de espirometría, pues vamos a hacer algo, vamos a ver qué podemos lograr y hacer algo en conjunto para que aquel bombero que quiera hacerse estudio se lo vaya a hacer sin que sea un costo tan elevado, que sea algo accesible para ellos y sobre todo para ver cómo andan interiormente en sus pulmones y demás. Su trabajo es demasiado riesgoso. Yo quiero aprovechar este espacio y darle las gracias a la nueva administración que hay en bomberos. Quiero dárselas las gracias. Gracias, Lili. Gracias a Rafael Carrillo, a Pedro Perfecto, Márquez, a todos los que conforman. Sería imposible que yo les estuviera mencionando a tantos y tantos más. ¿Por qué les doy las gracias? Porque se están preocupando mucho por sus compañeros, porque los están apoyando mucho, porque les están dando la entrada, ¿verdad?, a que ellos mismos empiecen a preocuparse, ¿verdad?, por lo que están haciendo y por su trabajo. Muchísimas gracias, de veras. No sé si quieran agregar algo más, los que están allá atrás de las cámaras, que quieran comentar algo, alguna pregunta, porque digo, sí, puede ser, ¿verdad? Pero si no, pues yo les agradezco mucho lo que hayan estado aquí. Gracias, Lili, gracias Sergio, muchísimas gracias. Y amigos, recuerden, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, escríbanos ahí. Ustedes ya conocen a Lili, ya están conociendo a Sergio, que también andaba ahí ya con nosotros. Yo creo que lo vamos a tener en la próxima, porque los va a ver cómo va a estar su respiración cuando suban esos 30 pisos, ¿verdad? Y vamos a estar. Y pues muchísimas gracias. Su amiga Sandra Machán de la Fundación de Bomberos de Baja California les agradece su tiempo y su valioso estar escuchando toda esta información. Muy amables. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Gracias.